Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados en SECREA, que a través de todos los canales socios de este gremio difundimos este espacio que nos permite conocer la actualidad nacional en el ámbito político especialmente, que nos interesa como medios de comunicación difundir en esta temporada preelectoral. En esta ocasión nos acompaña César Montúfar, quien es candidato a alcalde por la ciudad de Quito por el Partido Concertación, ha sido asambleísta por Pichincha y adicionalmente ha tenido una muy importante presencia en varios momentos políticos de la última década, básicamente generando denuncias y enfrentando de manera decidida procesos que a Ecuador entero le ha beneficiado. Mi estimado César, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Roberto, un gusto estar contigo. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven por la televisión. Gracias. Iniciamos por lo que decía en una presentación. ¿Cuál es tu criterio como político, como una persona profesional de estudio sobre la última década, la década previa al actual régimen democrático? Bueno, yo creo que el Ecuador vivió durante 10 años y creo que todavía no terminamos de salir de esta situación. Un momento, diría, inédito en la historia ecuatoriana, en la que se institucionalizó, a mi modo de ver, y estoy trabajando ya en el campo académico, como tú lo acabas de decir también, yo soy profesor universitario e investigador. Se consolidó, decía, una estructura de delincuencia organizada tomada la cúpula del Estado ecuatoriano a nivel nacional, y de allí, digamos, como en cascada, institucionalizó la corrupción en todos los órdenes de la vida social. Yo diría que en realidad, cuando los historiadores analicen lo que fue el gobierno de Rafael Correa y el proceso de la llamada Revolución Ciudadana, van a descubrir que hubo un proceso en el cual un grupo se tomó el poder y desde el poder, utilizando todos los recursos del Estado, la ley, la constitución, los recursos económicos, las instituciones del Estado, estructuraron un esquema de corrupción institucionalizada. Y lo que llama la atención, además, es que este no fue un tema o un proceso que se dio únicamente en el Ecuador. Algunos países de América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, el Perú incluso, Nicaragua, por mencionar algunos, han replicado o replicaron este mismo modelo, un modelo de corrupción institucionalizada que cambió, a mi modo de ver, el tipo de Estado y el tipo de régimen político. Así que ese es el balance que yo puedo hacer de lo que ocurrió, y justamente va a salir un libro mío en las próximas semanas en que desarrollo esta tesis y digamos, muestro lo que fue en el caso del Ecuador la llamada década de la Revolución Ciudadana. Qué interesante, porque efectivamente acabas de mencionar los historiadores y su análisis, y realmente más que análisis o adicionalmente al análisis viene el estudio y la profundización de toda la investigación que debe desarrollarse en beneficio de las próximas generaciones y que se descubra realmente de manera sociológica, no solo económica, lo que realmente sucedió. Ahora, frente a tu criterio, ¿qué decir entonces del actual gobierno? ¿Ha llenado las expectativas? ¿No todavía? ¿O tal vez en lo que falta del régimen se podría decir que cumplió su misión? A ver, yo creo que el gobierno de Lenín Moreno adoptó un giro para mí sorpresivo y positivo. Se fue desmarcando de alguna manera, podríamos decir, de los elementos más perniciosos de la estructura del gobierno anterior. Y eso me parece que fue un proceso que, a mi modo de ver, tiene visos que prometieron, y aún diría prometen, el que el Ecuador pueda retomar una senda de institucionalización democrática, y en que la lucha a la corrupción además también pueda rendir frutos, no solamente para sancionar a los responsables, sino también para que el Estado ecuatoriano pueda recuperar parte del dinero perdido. Sin embargo, me parece a mí que la profundidad de la estructura política autoritaria, delincuencial, como yo la denomino, que constituyó el correísmo durante 10 años, no es posible extirpar, por decirlo de alguna forma, únicamente con medidas, yo diría hasta cierto punto limitadas y hasta cierto punto también tibias, como las que ha tomado el gobierno actual. Creo que en realidad
en términos del modelo económico, en términos del modelo político, en términos de la estructura misma del Estado, haría falta una decisión mucho más firme, un camino y un derrotero mucho más claro. Yo no sé si desde el actual gobierno, si el actual presidente, tiene en su perspectiva una visión de esa naturaleza. A mí me parece que más bien ellos pensaron, y el propio presidente pensó, que con algunos cambios, que reemplazando a algunos funcionarios, que reestructurando algunas instituciones, el correísmo, que fue un modelo que se implantó en el Estado, iba a desaparecer. Y más bien me parece a mí que eso no va a ocurrir. Y creo que en las próximas elecciones seccionales, que son las siguientes luego de que Rafael Correa abandonó el poder, de una u otra manera, más allá, o más bien paralelamente a lo que van a ser los procesos, los debates, las discusiones sobre los problemas y las candidaturas y las elecciones seccionales y las problemáticas locales, paralelamente también va a haber una corriente o una tendencia hacia definir si es que realmente el correísmo es parte del pasado o si más bien la estructura política que creó de una u otra manera logra sobrevivir e incluso logra tomar algunos espacios de poder a nivel local. Yo creo que, como ocurrió en el Perú, mira, en el Perú el fujimorismo, luego de 20 años de haber salido Fujimori del poder, en las últimas 2 décadas siguió teniendo una fuerza electoral importante. El fujimorismo sin duda fue la principal fuerza política y para vencerlo en cada una de las elecciones subsiguientes se tuvieron que unir todas las fuerzas en contra del candidato puesto por Fujimori. En muchos casos, en muchos departamentos en el Perú, no importaba quién fuera el candidato, lo importante era que era el candidato de Fujimori. Creo que de una u otra manera eso también yo avisoraría va a ocurrir en el Ecuador, porque el correísmo, como te digo, fue un proceso de profundidad en términos de cooptar y de captar e implantarse en el Estado. Hace no mucho tiempo tuve la posibilidad de estar en una reunión de medios de comunicación de dirigentes gremiales de Buenos Aires y conversaba con Marcel Granier, dueño de RCTV de Venezuela, un medio de comunicación que el señor Chávez lo incautó. Y él me decía que Ecuador efectivamente no llegaba a la tercera fase, que solamente habíamos llegado a la segunda fase. Cuando me explicaba este análisis del señor Granier, él decía que la tercera fase es que todos los medios de comunicación generen unidad en beneficio de la defensa de la libertad de expresión y las frecuencias. Y claro, de alguna manera se ha logrado unidad y eso ha permitido que de manera democrática ahora los medios de comunicación, hablando específicamente de eso, podamos trabajar en unidad. El ejemplo que tú pones del Perú, también la unidad de los partidos políticos, las agrupaciones políticas, y esperemos que esa unidad siga abriendo puertas para la democracia ecuatoriana. Yendo al tema específico de tu postulación a la alcaldía de Quito, mi estimado César, ¿qué te motivó a participar por la alcaldía de Quito? Bueno, precisamente lo que hace un momento mencionaba. Creo que el Ecuador se encuentra en un momento crucial y Quito en particular se encuentra en un momento crucial. Si uno analiza, regresando a tu pregunta anterior, analiza lo que le ocurrió al Ecuador desde el 2007 hasta, yo diría, en gran parte la actualidad, en gran medida tiene que ver con que Quito, la capital del Ecuador, se puso en neutro, por decirlo de alguna manera. Quito, como toda capital, debe ser el centro de gravedad de la política nacional, tiene que ser el referente, tiene que ser la guía de la política nacional. Ese es el papel que las distintas municipalidades y los distintos alcaldes de Quito han desempeñado, además de las tareas, por supuesto, administrativas y de orden también político que implica el gobierno de la ciudad. Pero durante la época del correísmo, comenzando por el exalcalde Moncayo, que fue quien abrió las puertas a que la implantación y a la consolidación hegemónica del régimen de Rafael Correa, no se diga Barrera, y lo mismo con el actual alcalde Rodas, la ciudad perdió su condición de capitalidad. Y creo que el recuperar aquello, cuando digo esto no estoy diciendo que el alcalde de Quito y que el consejo municipal que la ciudad tiene que estar en contra, tiene que hacer oposición al gobierno, sino que ser autónoma, ser una ciudad independiente y que asuma su función de ser el centro de gravedad de la política del país. Esa es una de las razones que me motivaron a participar como candidato a la alcaldía de Quito. En segundo lugar, el tema que también conversábamos en tu interrogante anterior y que tiene que ver con la corrupción. La corrupción en la última década se institucionalizó en el Ecuador y eso no únicamente
tiene que ver con, o tuvo que ver con el gobierno central, también con los gobiernos seccionales. Así es. La crisis que vive Quito en términos de servicios, en todos los órdenes, basura, movilidad, ambiente, seguridad, por mencionar algunos, tiene que ver con que el municipio de Quito se encuentra secuestrado por mafias políticas. Se desarrolló, se institucionalizó en Quito, en Quito, un modelo de gobernabilidad en que el alcalde, cual troncha política, repartió espacios o ha repartido espacios de la administración, los mercados, las administraciones zonales, las empresas públicas, a los concejales y a grupos que presionaron para que hubiera un margen de gobernabilidad. Pensando que con eso tal vez iba a lograr excelentes resultados. Exactamente, cuando en realidad con eso lo que hizo fue, yo diría, feudalizar la administración municipal, transformarla en una troncha política y permitir que Quito sea una ciudad secuestrada por estas mafias políticas. Esto tiene que terminar, porque es el origen de los problemas de la ciudad. Y por eso nosotros, te digo, pensamos que es fundamental el que la lucha en contra de estas mafias políticas, el rescatar a Quito de estas mafias políticas, el recuperar la institucionalidad y la municipalidad, el recuperar el liderazgo de un alcalde que pueda tener las condiciones de ejercer una lucha frontal a la corrupción dentro del municipio es absolutamente indispensable para resolver los problemas de la ciudad. De lo contrario, Quito se va a ver condenada a una decadencia sin retorno, en el sentido de que no solo pierde su capitalidad, sino que pierde la capacidad institucional de resolver los problemas de los quiteños. Y por eso es que te digo, resolvimos en el movimiento Concertación, lista 51, que era necesario nosotros avanzar hacia esta candidatura a la alcaldía de Quito. Eso no quiere decir... ¿Van ustedes solos o tienen alguna agrupación adicional que les...? Vamos solos. Lo cual no quiere decir que yo abandone los procesos legales que tengo en la Fiscalía. Yeah. Yo soy acusador particular en el juicio en contra de Jorge Glass. Ese juicio todavía no culmina. Estamos a la espera de que se fije hora y fecha para la audiencia final de casación. Y soy denunciante de Rafael Correa y otros miembros de su gobierno por delincuencia organizada. Entonces, vamos a seguir, yo sigo en esa línea, pero igualmente creo que hay una responsabilidad no solamente con Quito, sino con una responsabilidad con el país. Tú hablas de la responsabilidad con Quito. Sentándonos en Quito, ¿qué podrías decir tú como ciudadano? Déjale a un lado el candidato alcalde de Quito, sobre la situación de Quito. Enfrentamos temas de recolección de basura, muchos factores que quisiéramos más bien escucharte a ti. Bueno, a ver, Quito vive una crisis multidimensional, es decir, no es una sola cosa, no es únicamente que hemos retornado a recoger la basura como se hacía hace 30 años en volqueta y con trabajadores que no tienen ningún tipo de protección. No es solamente que la empresa municipal de aseo se encuentra en una crisis profunda, que no se da abasto, que no tiene capacidad de cubrir la demanda de generación de basura de la ciudad. Sino que lo mismo tú ves, la misma crisis que tú ves en el tema basura, ves en el tema de obras públicas. Tenemos en Quito están represadas, hay una demanda enorme de obras porque igualmente, impuesto por el gobierno, mira solamente es verdad que regrese. La obra del metro, que ya está y tenemos que partir de ella, fue una obra impuesta por el gobierno nacional, fue impuesta por Correa a Barrera y después a Rodas. Una obra hecha con Odebrecht. Ya podemos imaginarnos qué es lo que hay detrás de eso. Eso hizo que Quito se torne metro dependiente. El 55% del presupuesto municipal va hacia la obra del metro. ¿Qué obra se puede hacer? La inversión en Quito es apenas del 11%. Todo va al metro. Todo está, el 55%. Todo está represado. Entonces, aquí tienes una decisión. Vuelvo al tema corrupción. Originada en una decisión evidentemente... yo voy a emprender una investigación a fondo del tema del metro, igualmente el tema del aeropuerto, porque los quiteños tenemos que recuperar recursos. Es que esto fue producto de lo que yo te digo, me parece que no se necesita ser brujo, pero sería una excepción, digamos, maravillosa, que solamente esta obra, de todas las que hizo Odebrecht en América Latina, sea una obra limpia y que no exista ningún viso de irregularidad. Pero bueno, eso será necesario investigar y en este momento no quisiera yo adelantar criterios. Pero lo que voy es que, te decía, la corrupción
Es lo que ha desarticulado todo. Y en ese sentido, entonces, lo que decía, lo que ocurre en el tema de basura, de agua potable, en el tema de obras públicas, en el tema de seguridad, en el tema ambiental. Los quiteños respiramos el aire más contaminado de toda América Latina. El gobierno nacional acaba de elevar el costo del combustible. No va a mejorar la calidad del combustible. Claro, así es. Y el alcalde de Quito está en otro lado, está mirando no sé hacia dónde y no le exige al gobierno, porque en Quito, el que se mejore la calidad del combustible, porque en Quito además de eso hay un problema, que es el problema de la altura, y la meseta de Quito está encerrada por montañas. Entonces, tenemos una situación gravísima en el tema ambiental. Hace un momento escuchaba y conversaba sobre el tema del río Machángara. El río Machángara es un problema de salud pública, es uno de los ríos más contaminados de América Latina. Y si uno se pone a ver el deterioro urbano en todos los ámbitos, uno dice en realidad es absolutamente indispensable solucionar los problemas que vive la ciudad. Y eso pasa, como te digo, por una decisión firme de tener un programa, de tener ideas, por supuesto, de tener un equipo. Nosotros hemos conformado un equipo de primer nivel en todos los órdenes, pero sobre todo tener la voluntad y el liderazgo para poner el dedo donde está el problema, rescatar a Quito de estas mafias políticas, recuperar la municipalidad y generar un liderazgo que es un liderazgo democrático, dialogante, pero firme. Eso incluye además entonces el análisis que ustedes debieron ya haber hecho sobre el financiamiento de ciertas obras o el mejoramiento de ciertas obras que necesitan financiamiento adicional. Es que mira, ahí hay un tema importante. Actualmente la municipalidad está discutiendo si inicia la fase 2 del metro, es decir, de Labrador hasta La Ofelia. 380, 400 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿es eso lo que en este momento Quito necesita? Ya está el metro, ya nos impusieron el metro. Creo que la ciudad tiene que comenzar a pensar en otras cosas. Mira, el construir o repotenciar el trolebús desde la anterior estación de la Y, que ahora está desmantelada, que debiera reconstruirse, hacia Carapungo, es un proyecto que vale 45 millones de dólares. Y queremos gastar en 4 o 5 kilómetros desde Labrador hasta La Ofelia 380, 400 millones de dólares. Entonces, ese sinsentido, esa visión, yo diría, de continuar por la vía de las mega obras, para mí tiene una sola explicación. Yo no quiero adelantar, pero para los... Y creo que para los quiteños también tiene una sola explicación. Entonces vos estás pensando en conjunto. Estamos a semanas de que concluya. Exactamente. Entonces, a lo que voy es a que, en realidad, Quito necesita un cambio radical. Necesita un giro de timón, un cambio de 180 grados. Y eso implica tomar una decisión política. Mira, aquí el tema, desde nuestra perspectiva, es fundamentalmente político. Es fundamentalmente político porque si no rescatamos a Quito de esas mafias, o permitimos que las que anteriormente gobernaron regresen a la ciudad, sencillamente Quito va a seguir por el mismo sendero. Ahora, adicionalmente a eso, ¿crees tú que es necesario, oportuno, prudente, o ya es hora de que el sector privado aporte también al municipio en beneficio de la ciudad? Absolutamente, absolutamente. El modelo de Barrera fue un modelo copiado del modelo correísta. Hizo una estructura municipal totalmente inflada, extremadamente grande, en que las secretarías eran casi como los ministerios. O sea, lo mismo que ocurrió en el gobierno nacional, ocurrió con el municipio. Pero un paréntesis, se ha dicho que el municipio actual tiene cerca de 21.000 funcionarios. 17.000 empleados, según la última cifra que dio el alcalde. Más exacto, 17.000. Y se dice también que el municipio de Guayaquil tiene 4.500. Por supuesto. Sí. El resultado... Quito es una ciudad que tiene la misma población de Guayaquil, 18.000 habitantes más. Pero el punto aquí es, mira, la administración municipal tiene que ser reestructurada completamente. Desde mi perspectiva, tenemos que volver a la anterior estructura, eliminar esas secretarías, eliminar los cargos directivos, muchísimos cargos directivos que han implicado un gasto enorme en el municipio, que implican canojías, carros, choferes, de guardaespaldas, un montón de situaciones que tienen que eliminarse en el municipio. Y sobre todo, y aquí está el tema principal, rescatar la función del municipio como una entidad de servicio. El municipio es la institución de cercanía que tiene que dedicarse, volcarse completamente al servicio a los ciudadanos. Y esa es su función principal. Nosotros tenemos un lema, una propuesta, una promesa, si cabe la palabra, que es obra sin corrupción.
algunas personas me han dicho, pero eso se sobreentiende. Por supuesto que se sobreentiende, pero lastimosamente en el Ecuador, eso que es lo más obvio, lo más, podríamos decir, de sentido común, no ocurre. Se aspira, ¿no? Si solamente logramos eso, si solamente logramos construir un sistema de controles, un sistema en que las ofertas para la contratación sean transparentes, con veeduría ciudadana, con participación de los gremios, con participación de la academia, solamente lográramos llevar adelante obras sin corrupción, no solamente que recuperaríamos y ahorraríamos una cantidad enorme de recursos para aumentar la inversión, que es una de las prioridades, sino que también reconstruiríamos ese tejido moral de la ciudad y ese liderazgo y referente que tiene que ser la ciudad. Cuando tú hablas adicionalmente a lo que mencionas de la ciudad inclusiva, ¿qué entender por ciudad inclusiva? Una ciudad en la que todos los quiteños, y cuando yo digo quiteños, y me permites tal vez aquí un pie de página, no me estoy refiriendo solamente a quienes nacimos en Quito, De acuerdo, sino a quienes vivimos en Quito. De acuerdo. Vivimos en Quito. Alguien con un poco de humor decía, los quiteños nacemos donde nos da la gana. Entonces, todos somos quiteños, todos quienes trabajamos, vivimos, soñamos, pagamos impuestos en Quito. Lo que te decía, nosotros pensamos que en la perspectiva en que el municipio de Quito pueda convertirse en una institución de servicio eficiente, transparente, tiene que ser un proceso, ¿no es cierto? Vamos a lograr no solamente resolver los problemas de Quito, resolver el problema de la basura, de la inseguridad, el problema ambiental que es enorme, como decíamos hace un momento, sino proyectar una visión de ciudad, un concepto de ciudad hacia el futuro. Así que esa es la propuesta nuestra, en eso estamos trabajando. Como te decía hace un momento, nuestra promesa, la promesa que yo sí hago, obras sin corrupción, luchar en contra de la corrupción para rescatar el municipio, ahorrar recursos, aumentar la inversión y de esa manera resolver los problemas de los quiteños. Cuando dices obras sin corrupción, que es lo que el ecuatoriano, el quiteño, el guayaquileño, todos aspiramos, que no exista corrupción, se suma a eso también el futuro de la juventud. ¿Han pensado ustedes alguna propuesta de capacitación o de generar emprendimientos en los jóvenes? Porque el día de mañana ellos serán quienes gobiernen y manejen las ciudades. Mira, nosotros tenemos en nuestro programa dos temas o dos propuestas fuertes en el ámbito educativo, que tienen vinculación directa con el asunto del empleo, el emprendimiento y la productividad. Como tú sabes, yo soy académico, yo soy profesor universitario, además de ser político, soy profesor universitario, he sido toda mi vida profesor universitario. Uno de ellos es la constitución en el sur de Quito, de una zona económica especial de desarrollo. Si tú miras el sur de Quito, la dotación de infraestructura que tiene, la cercanía a dos aeropuertos, el aeropuerto de Tababela y también el aeropuerto de La Tacunga, la articulación que tiene el sur de Quito con la Sierra Central del Ecuador. Es una cosa maravillosa en el sur, como realmente se vive lo que podríamos decir una ciudad cosmopolita, en el sentido de que tienes chimboracenses, bolivarenses, cotopaxenses, tungurahuenses. Es una belleza en términos de un crisol de ecuatorianidad. Pero eso tiene que ser potenciado. Entonces nosotros planteamos una zona especial de desarrollo económico, pero que esté articulada por el desarrollo, por la investigación, por la capacitación, por la profesionalización que debería brindar una universidad pública. La fundación de universidades no es una competencia municipal, es un tema que es competencia del gobierno nacional y además tiene que ser aprobada mediante ley de la Asamblea Nacional. Pero nosotros queremos promover con mucha fuerza, con mucho liderazgo, el que se constituya una universidad pública en el sur de Quito, articulada a una zona especial de desarrollo económico. Una zona especial de desarrollo económico enfocada en las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, de esa manera, reconstituir un tejido no solamente social, demográfico, político, sino también económico, articulado a la Sierra Central de nuestro país. Y en segundo lugar, mira, si tú haces un análisis del perfil económico de Quito, tú te percaptas de algo que es realmente muy interesante. Quito es una ciudad de una inmensa diversidad productiva, pero hay algo que le caracteriza. Y es que en Quito están la mayor cantidad de universidades, no al sur, en el sur solamente una extensión de la Universidad Salesiana. En el norte y en los valles, públicas y privadas, la mayor cantidad de centros de investigación, el mayor número de profesionales en el país, también empresas.
Entonces hay que articular estas dos fortalezas. Redistribuir, plantearía. Y no, articularlas, generar una sinergia. Lo que en muchas ciudades está ocurriendo es la creación de los llamados distritos de innovación. Debería constituirse en Quito, esa es una de las propuestas que nosotros hacemos. Un distrito de innovación que articula a la universidad, a los centros de investigación, a los profesionales con la empresa. Interesante propuesta que todos debemos escuchar y obviamente valorar en el sentido de la posibilidad de fortalecer el emprendimiento, el estudio en la juventud del día de mañana y temas adicionales que César nos ha comentado en esta ocasión. Todavía no inicia la campaña, tendremos varias oportunidades más para que César nos acompañe y que ustedes, amigos, valoren las propuestas de los candidatos a la alcaldía y a la prefectura. Muchísimas gracias con ustedes, César. Un gusto que nos acompañes. Gracias, Roberto. Un gusto estar contigo. Y con ustedes, a la orden. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.